muy, no sé si decir confrontativo, porque no sé si verdaderamente sea eso con lo que estamos luchando, pero sin lugar a dudas es un tema que tiene que llevarnos a que tomemos decisiones, porque la realidad, chicos, es que es muy fácil caer en estos pecados, ya sea por ignorancia o porque lamentablemente no le damos la importancia suficiente. El día de hoy vamos a hablar sobre herejías. Bien, Néstor, esa es mi materia favorita. Soy experto en hablar herejías. No sé si en algún momento te has preguntado qué es una herejía. Yo sé que a veces en Facebook o en Instagram, incluso ahora que hacen memes y videos graciosos cristianos, a veces escuchas esa palabrita en las risas, ¿no? Yo y mis amigos los herejes o la prédica hereje, yo qué sé. Y hacen bromas con ese asunto. Pero ¿te has puesto a preguntar qué es herejía? ¿Quién podría decirme qué es herejía? A ver, Carlos. Ya, una verdad que va en contra de la Biblia, ok. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir sobre una herejía? Una media verdad, ok. Entonces, Carlos acaba de decir una herejía. Perdóname, Thais. Ah, ahí está, caramba, doctora, muy bien. No es casualidad que sacó buena nota en el examen. Muy bien, Thais, muy bien. Más allá de las respuestas académicas, para los que están llevando el módulo cero, que por ahí pueden saber un poquito más porque se ha hablado sobre ese asunto, ¿qué podríamos decir sobre la herejía? ¿Qué nos suena? ¿Suena a herejía, Néstor? No. ¿Qué más podríamos decir? Herejía, ¿qué te suena? Transgresor, ¿no? Néstor, ¿qué es transgresor? Ya, ok, ¿qué más? Ideologías humanas, ok. Doctrina de demonios, calumnias, mentiras, ¿no? Falsas promesas, Néstor, lo que me dijo mi ex. Ya. Herejía. Vamos a hablar el día de hoy sobre la herejía. Perdón, Diego. Falsedades, ok, muy bien, mentiras. Bien, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de herejías? Que en realidad es uno de los pecados que cometen cristianos. Justamente, recordemos Gálatas 5:20, nos habla de pecados que cristianos cometen. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes no deben pecar de esta manera. Y ustedes saben cuáles son los frutos de la carne. Ustedes saben qué cosas comienzan a hacer cuando dejan que la carne tome control de sus vidas. Recordemos que esta lista de pecados no solamente son los pecados que comete la gente, son los pecados que cometen los cristianos cuando no batallan contra la carne. Eso es importante. Pablo no está describiendo a gente fuera de la iglesia. Pablo está advirtiéndole a la gente de la iglesia que no se deje vencer por la carne, porque si se dejan vencer por la carne, cometen este tipo de pecados. Y ya hemos hablado de los pecados sexuales, hemos hablado de la idolatría, hemos hablado también de, la semana pasada estuvimos hablando se me fue, del odio, ¿no? Del odio que podemos tener entre los prójimos, peleas, ¿no? Y ahí estuvimos describiendo ahí todo lo que haces. ¿no? Estuvimos ahí hablando y ahora vamos a hablar sobre herejías, porque en Gálatas 5:20 utiliza dos palabritas, disensiones y herejías dentro de esta lista de pecados que como creyentes lamentablemente podemos cometer. Vamos a las escrituras para que ella nos hable el día de hoy. Gálatas capítulo 5 versículo 20. Cualquiera que lo tenga, lo lee, por favor. Mejor del versículo 18 para que se entienda mejor. Gálatas 5 del 18 al 20. El que lo tenga primero lo lee. Fuerte, por favor. A ver.
Hasta el 20 nomás, doctora. Tranquila. Muy bien. Bueno, la versión de Lisbeth lo ha traducido a sectarismo. Si tú lees la Biblia de las Américas o la Reina Valera, utilizan la palabra herejía. Pero, ¿qué es lo que utiliza la palabra original? Lo vamos a ver ahorita. El día de hoy vamos a hablar sobre dos pecados: disensiones y herejías, que tienen mucho en común, porque son pecados que lamentablemente causan mucho dolor a la iglesia, a tal punto que causan divisiones eclesiales. Vamos con la primera. La primera palabra que habla es de disensiones. A las 5:20, en eso, esa lista se habla de disensiones. En el original aparece la palabra disoxtasía. Néstor, ¿qué rayos es disoxtasía? Bueno, disoxtasía literalmente se puede traducir como dividir o crear conflicto. Pero vamos un poquito más, porque estos son, por así decirlo, derivaciones de dos palabritas que se juntan. La primera es dis, que se puede interpretar como dúo o dos veces, literalmente significa dos veces, o dos, dúo, dos veces, dis, Néstor, ¿qué es eso? Y éxtasis. Éxtasis literalmente significa ponerse de pie, estar de pie, ¿ya? Estar de pie, hacer frente, estar firme, ¿no? Esto es éxtasis, así. Estar firme, de pie, firme de algo. Cuando estas dos palabritas se unen, podemos entenderlo como alguien que está dos veces firme en dos lugares distintos, o una persona que está firme, ya sea aquí y aquí. Eso es dixostasía, estar firme en dos lugares. ¿Y pero por qué se traduce, Néstor, como dividir o crear conflicto? Justamente porque esta persona dice estar firme en dos lugares que en realidad son antagonistas entre sí. Como estar entre arriba y abajo. Con la gente de abajo, yo estoy abajo, gente, con ustedes a su nivel. Y con la gente de arriba, yo estoy arriba, gente, con ustedes a su nivel. Y mire dónde estoy. Esa es una división. Por eso se traduce así, como una persona que divide, una persona que crea conflicto. Y eso es un problema dentro de la iglesia. Es más, vamos a encontrar que Pablo narra sobre una gran división o una gran tensión que hubo en la iglesia por una persona que justamente estaba así, firme en dos lugares. Y esta persona no es nada más y nada menos que el apóstol Pedro, un hombre santo de Dios y que aún así cometió este pecado. ¿Qué pasaba con nuestro amigo Pedro? Con los judíos rajaba de los gentiles. Decía, sí, yo he hablado con los cristianos que se tienen que circuncidar y toda la vaina. Y con los gentiles decía, esos judíos locos dicen que nos circuncidemos, pero no es necesario, usted es suficiente con el bautismo, tienen que seguir al Señor. ¿Cómo le diríamos a esa persona? Hipócrita, ¿no? Y Pablo, nuestro amado Pablo, que a veces no tenía pelos en la lengua, dice que habló fuerte con Pedro y le dijo, tú estás causando tensión dentro de la iglesia y con los gentiles te haces el bien chévere y con los judíos también te haces el bien chévere. Toma una posición, sé firme. No puedes estar firme en dos lugares, ponte firme en uno. Y en la iglesia, chicos, vamos a encontrar que este pecado pasa. Hay personas dentro de la iglesia que quieren llevarse bien con todos y eso es imposible. Hay personas que prefieren decirte, no sé, a Carlita, amén, Carla, así es, totalmente de acuerdo. Y luego cuando hablo con Lian, totalmente de acuerdo, Lian, Carla está loca. Totalmente de acuerdo. Hay que eliminarla del grupo de WhatsApp. No, mentira. ¿No? Entonces es una persona hipócrita. Y luego imaginemos que Thaís le dice a Carla, Carla, yo estaba con Lian la otra vez y Néstor estaba dándole la razón a Lian y Lian estaba hablando mal de ti. Y Carla, pero Néstor es mi amigo, es mi causa, mi chochera, mi yunta. ¿Cómo es posible que hable mal de mí? Y yo le voy a decir, no, Carla, Lian estaba hablando mal de ti. Yo solo no supe qué decirle. Entonces le decía, bueno, será, puede ser. Háblame más, hay que orar, ¿no? Hay que enterarse, ¿no?
Entonces, chicos, gente así lamentablemente hay en nuestras iglesias. Y no siempre por mala leche, a veces justamente por cobardía. Hay gente que es cobarde y no le gusta estar en medio de una discusión. Ya hemos visto semanas anteriores de que la discusión es buena. De vez en cuando hay que discutir. Si no discutes es porque nada te importa o porque eres un cobarde y no quieres tomar postura sobre algo. Pero hay que discutir. No todo es amén, amén. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y hay cosas que son tu parecer y hay cosas que son mi parecer. Y el amor se trabaja, se construye aún en medio de las diferencias. Es muy fácil amar a todos los que piensen como yo. Es muy fácil que todo mi grupo de amigos sean mis chupamedias, ¿no? Néstor, tú eres lo máximo, después de Dios eres tú, amén, ¿no? Ah, qué lindo, todos mis amigos me apoyan. Y basta que Diego me diga, Néstor, la otra vez predicaste medio raro, está medio feo. No, Diego, tú me has lastimado el corazón. Siento una puñalada dentro de mí, ya no puedes ser mi amigo. Es una tontería. Hay que discutir. Vamos ahora con la otra palabra. La palabra que viene es jairesis. ¿Y qué significa jairesis? Que es de donde viene la palabra herejía. Jairesis significa tomar una elección alternativa, tomar otra opción. Eso no está mal dentro de un sentido clásico de la palabra. Si alguien viene, no sé, y me dice, Néstor, ¿qué prefieres? ¿Salado o dulce? Y yo digo, agridulce, bueno, es otra alternativa. No voy a ir preso por decir que prefiero lo agridulce. En realidad prefiero lo salado, ¿no? Pero no voy a ir preso por eso. El problema está, y de ahí viene justamente el sentido de la palabra herejía, cuando busco una alternativa donde no lo hay. Hay cosas que no están permitidas. Simplemente no lo están. No es una opción. Y el sentido de la palabra herejía es que nosotros insistimos con otra opción, inventamos otra opción u otra alternativa que no se permite, que no está. Imagínate que vas a la universidad, a la San Marcos, y la San Marcos te dice, mira, tienes dos maneras de ingresar, imagínate, por examen de mérito o el examen ordinario. Tú escoges. Escojo soborno. No, señor, eso no se... Bueno, se van a decir que sí, ¿no? Pero imagínate que te dicen no, ¿no? Solo tienes dos... No, yo escojo soborno. No es una opción, no es una alternativa, pero tú estás ahí dándole con la otra alternativa. En sentido estricto, chicos, la herejía representa una acción rebelde, una rebeldía. ¿Frente a qué? En el sentido religioso, eclesiástico de la palabra, el pecado de la herejía, la sanción de la herejía, era sobre alguien que actuaba de manera rebelde, sobre algo que no se podía discutir. Esto no es opción. Si tú quieres creer en Dios y en la iglesia, tienes que aceptar esta acción. No, esa acción no me gusta. Yo prefiero esta acción. Es que esa acción no está permitida. Eso no es cierto. No, yo quiero esa acción. Ah, ya. Es un hereje. Esa era la sanción. Ese es el pecado. En este mundo tan relativista, puede sonar este discurso un tanto autoritario, ¿no? En lo de decir, Néstor, pero ¿por qué no dejas que las personas crean lo que quieran? Total, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Si, no sé, pues, si Julio quiere creer que Jesús era mujer, déjalo, ¿cuál es el punto? O si Néstor quiere creer, yo qué sé, que Jesús tuvo 10 hijos y a cada uno los llamó, 12 hijos y a cada uno los llamó de acuerdo al mes del año. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué te afecta? Si es su creencia. Eso es lo que el mundo hoy dice. Pero la Biblia dice no. Hay cosas en donde la Biblia es tan clara, como dice nuestro hermano Ricardo en la escuela dominical, que es irrefutable. Hay cosas que no se aceptan, no está para discutir. Hay cosas que sí se pueden discutir. Y el mismo Pablo explicaba que dentro de la iglesia hay cosas que podemos discutir. Si tal día es santo o no es santo, si esta vestimenta, si esta comidita,
si esto o aquello, si esta fiesta o no, si esta fecha o no. O sea, el mismo apóstol Pablo reconoce que hay posturas dentro de la iglesia sobre diversas cosas, pero todos los apóstoles estaban de acuerdo en ciertas cosas que no se permiten discutir. Y el que las quiera discutir es porque en su corazón hay herejía. ¿Y cuál es el problema de la herejía en esto? El problema, chicos, de la herejía, y esto lo quiero decir con sumo cuidado, el problema de la herejía es que si no le ves el problema es porque no tienes la menor idea de lo que es el alma, lo que es el infierno y lo que es el cielo. Ese es el tema. Te lo pongo desde este ejemplo. ¿Qué pasaría si viene alguien acá dentro de la iglesia, acá dentro de la reunión de jóvenes, se sienta con una metralleta y dice, Néstor, cada 10 minutos voy a dispararle a alguien hasta matarlo? Una consulta. Y hay la opción de que yo le diga, mira, compadre, no, gracias por la oferta, retírate de la puerta. Siguiendo el ejemplo moderno, habría gente dentro de la reunión de jóvenes que le diría, Néstor, ¿cómo lo vas a votar? Él quiere aprender de Jesús. Deja que se siente aquí con nosotros. Ya, si que mate a alguien, que mate primero, no sé, pues, a Jonathan, pues, está con la camiseta del Barcelona, equipo chico. Ya, que lo mate, pues, total. No es que murió alguien del Bayern, ¿sí o no? Ahí sí duele. No, que se vaya. Hay gente que podría decir tales cosas. Chicos, la herejía mata. Ese es el problema. Y si no somos conscientes que la herejía mata, entonces tenemos un gran problema en nuestros corazones. La herejía es la contravención, la confrontación, la búsqueda de una alternativa distinta a lo que la Biblia ya estableció de manera absoluta. La Biblia dice de manera clara que Dios creó el cielo y la tierra. Si viene alguien aquí llamado Pepito y dice que Dios lo creó con la ayuda de la diosa madre, esa persona es un hereje. Y no podemos decirle, que enseñe lo que quiera, porque claro, luego tenemos a Carlos diciéndole, amén, pues, ¿no? Sí, debe ser, seguro, seguro. Entonces, ese es el problema. La herejía mata. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué tenemos que evitar las disensiones y las herejías? ¿Por qué tenemos que evitarlas, que esto prospere en nuestro corazón? Porque nuestro Dios nos va a hablar que si nos amamos, nos cuidaremos de estos pecados. Y estos pecados originalmente aparecen porque comenzamos a perderle el amor a nuestro prójimo y a Dios. Entonces, para ponerlo así en resumen, ¿quieres guardarte de ser una persona que cause conflicto y división? Ama a tu prójimo. ¿Quieres ser una persona que no caiga en herejías y no enseñe herejías dentro de la iglesia? Ama a Dios. Esas son las afirmaciones bíblicas. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 1 al 9. Lo voy a leer yo, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Mientras le voy a pedir, ahora vamos a ir de adelante hacia atrás. Le voy a pedir por favor a Diego que me ayude con Levítico, capítulo 19, versículo 18. Adrián, por favor, Mateo, capítulo 22, del 34 al 37. Andrea, por favor, Juan 13, del 34 al 35. Y Danelli, por favor, Juan 17, del 20 al 26. Bien, dice así la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y será por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y comienza una descripción adicional, y esto solo explica lo importante que debe ser enseñarle a nuestros hijos de generación a generación quién es el Dios verdadero. Y que toda nuestra casa esté llena del Dios verdadero. No es exactamente de manera literal. Ahora, si lo quieres hacer bien, ¿no? Si quieres llenar de versículos tu casa, amén. Pero la clave, más allá de que tu pared esté llena de versículos, es que tu vida esté llena de la palabra del Señor. Y una vez más, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Eso no es el Nuevo Testamento. Jesús no es el que viene a decirnos que amemos a Dios. Desde el Antiguo Testamento se repite una y otra vez, amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón. No, con todo tu corazón. Con la mitad de mis fuerzas, Néstor, hoy día me voy a ir temprano porque estoy cansado, voy a llegar a las 7 de la noche a la reunión de jóvenes porque quiero dormir, tú sabes, ayer me vi una película hasta las 3. Con la mitad de mis fuerzas, ¿o qué dice? Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Yo estudié Derecho, para los que han tenido la mala fortuna de decidir esa carrera, saben que para estudiar esa carrera tienes que leer. Y leer mucho. Hay muchas carreras cuya temática es leer y analizar lo que lees. Si no lees o no te tienes el hábito de leer, estás recontrafregado. Y había exámenes en donde había que leer 3, 4 libros. ¿Cómo lees eso? Tienes 2 semanas para leer en resumen 3,000 páginas. ¿Qué haces? Y había gente como yo que tenía que trabajar sus 8 horas. Entonces yo iba a la universidad, pero así con ojeras. Y ahí es donde descubres las pociones mágicas, pues, ¿no? Coca-Cola, Red Bull, y haces el examen temblando, ¿no? Para no dormirte. ¿Por qué? Porque mi deseo es sacar buena nota en el examen, esto. Mi deseo es aprobar. Mi deseo es ser un buen profesional, ¿no? Pero a veces cuando se trata de amar al Señor, llego, Néstor, a las 12:50 del culto, ¿no? Ya en los últimos 10 minutos para recibir la oración, darme ofrenda y me voy. Cumplí con el Señor. ¿Qué dice Levítico 19:18? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo con a ti mismo. Potente. Una vez más, no es Jesús quien inventa estas palabras. Están expresadas en la ley del Señor. El Señor en el Antiguo Testamento lo dice otra vez. No te vengarás de tu prójimo, no le harás nada malo. ¿Por qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 34, 37. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, entraron aún, y uno de ellos, frente de Leví, preguntó por preguntarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Hasta el 37? Sí, ¿no? Bien. Entonces, y el otro es, el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Y chicos, en realidad en eso se resume la voluntad del Señor. Toda la voluntad del Señor. Si tú, Néstor, quiero que me resumas la vida santa, hermano, facilito. La vida santa se resume en 2 cosas. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con tu alma, con tu espíritu, con tus ganas. Que ames a Dios y que ames a tu prójimo. Todo lo demás es solamente ir describiendo lo que significa amar a Dios y amar a tu prójimo. Venir a la iglesia se trata de amar a Dios. No mentir se trata de amar a tu prójimo. No fornicar se trata de amar a tu prójimo. No tener falsos dioses o ídolos se trata de amar a Dios. Y así podemos ir hablando de toda la vida cristiana. Se trata de amar a Dios y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Juan 13 del 34 al 35, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os
he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está. La característica distintiva del creyente es que se ama. Porque si somos creyentes, amamos a Dios. Si somos creyentes, nos tenemos que amar a nosotros mismos. De eso se trata. Entonces Dios dice, la gente sabrá que ustedes son cristianos si aman. Eso es todo. Juan 17, del 20 al 26, nos encontramos con la oración de Jesús. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hay una vez más, ahí el amor otra vez es el símbolo del vínculo, de la unión del creyente. Néstor, ¿y por qué me hablas de amor? Porque cuando nosotros comenzamos a causar divisiones dentro de la iglesia, es porque no amamos a nuestro prójimo, es porque no amamos a Dios. Nosotros no debemos dividirnos entre nosotros. Yo sé que a veces nos podemos sentir tentados en pelearnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, en tener discusiones con ellos, en poder resentirnos con ellos, en poder esparcir un chisme que han hablado de Diego, de Pepito, de Camilito y todas esas cosas. Yo sé, pero ese no es el latir del creyente. El creyente tiene que mantenerse unido. Cuando nosotros nos convertimos en personas que crean conflicto, entonces no somos personas que traen bien a la iglesia, chicos. Tenemos que evitar el conflicto. Y a veces creamos conflictos porque queremos estar en todos lados, queremos llevarnos con todos, queremos llevarnos bien con todos. Lo explicaba hace algunas semanas atrás, ¿no? Hay personas que en vez de ser solución en medio de un problema, son parte del problema porque no quieren tomar una decisión. No, a mí me da igual, decidan ustedes, yo le voy a todo. No, pero hermano, estamos 3-3, necesitamos tu voto dirimente. No, lo que sea. Y siguen las discusiones. Entonces, esa no es la idea, chicos. No estemos creando conflicto en medio de la iglesia. Ahora, como ya hemos visto, no se trata solo de amar a la iglesia para evitar conflicto. Tenemos que evitar la herejía. Tenemos que evitar la mentira, tenemos que evitar la falsa enseñanza, la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina condena. La filosofía en la antigüedad, por política, era desterrar o matar a alguien que caía en el pecado de la herejía. Y tú te dices, ¿pero por qué? A tal nivel de violencia, ¿no? ¿Por qué? No sé, supongamos, ¿no? Condenamos a Aarón a herejía, a la hoguera. ¿Pero por qué? Si solo está pensando distinto. Déjenlo pensar. No estoy defendiendo que matemos herejes o algo por el estilo. Te explico qué es lo que había detrás de la mente de las personas en esa época para que tomen esas decisiones que hoy podemos juzgar de radicales. Y es que estas personas decían, el hereje es como el asesino, mata, engaña, hace que las personas se vayan al infierno. Entonces, como nosotros no solo valoramos la vida terrenal, sino la vida eterna,
Hay que matar al hereje antes que engañe a las personas. Reitero, no estoy diciendo que eso sea lo correcto o incorrecto, pero solo para que te des cuenta que la herejía no es como hoy podemos decir, ay, enseña sonceras o crees sonceras, y listo, se acabó. Hay que tener cuidado. La herejía no es un chiste, no debería ser una cosa menor. Tenemos que ser precavidos. Juan 14:6, le voy a pedir a Alexander que me ayude. Juan 14:6. Natalie, para que no te duermas, primera de Juan 3:18. Gabriela, ayúdame por favor con primera de Juan 5:20. Diego ya leyó, Adrián ya leyó, Jonathan, tercera de Juan 1:4. Ahora sí te vas a ganar un limón. Lian, Juan 8 del 31 al 32. César, por favor, Salmos 25:5. Entonces, Juan 14:6, ¿quién lo tiene? Fuerte, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Jesús se autoproclama como la verdad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay una verdad. En la Biblia no hay, esa es tu verdad y esta es mi verdad. No, en la Biblia hay algo que se enseña como la verdad. No es mi verdad, no es tu verdad, no es tu parecer o es mi parecer, es la verdad. Primera de Juan 3:18, ¿qué dice? Sí. Una vez más, se ama en la verdad, en la verdad. Primera de Juan 5:20, ¿qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el cielo para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Perfecto. 3 veces, una es la palabra verdadero, 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 verdadero. Porque se trata de lo verdadero. Tercera de Juan 1:4. Ahí está. Aparece el apóstol Juan diciendo, yo tengo mucha alegría cuando escucho que las personas andan en la verdad, al saber que la gente sigue la verdad. Juan 8, del 31 al 32. Y cuando Jesús a los judíos había dicho, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una vez más, la verdad, escucharás la verdad. ¿Se dan cuenta lo importante que es la verdad? Saber qué es la verdad. A tal punto que Poncio Pilato le preguntó eso, quis et veritas, a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es? No sabemos qué le respondió Jesús. Es una de las grandes intrigas. Yo honestamente, cuando Dios en su gracia me permita ir al cielo, le preguntaré al Señor eso. ¿Qué le respondiste a Pilatos? Cuando Jesús estaba preso, Pilato le pregunta, quis et veritas, ¿qué es la verdad? Porque Jesús dijo que él era la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Le pregunta Pilatos. No sé qué le respondió Jesús, pero Pilato sale diciendo, no he hallado culpa en este hombre. Increíble. ¿Qué le habrá dicho? No lo sé. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es el Señor. Vamos a Salmos 25:5. Ahí está. Perfecto. El salmista, encamíname en tu verdad, no en la verdad que yo creo que es, no en mi interpretación de lo que yo supongo que es. Quiero andar en tu verdad. Tú eres mi Salvador. Quiero andar en tu verdad, porque solamente tu verdad es la verdad. Entonces, en las Escrituras, chicos, la verdad es importante. La herejía justamente atenta contra esa verdad. Reitero, no es herejía ir contra una opinión de la iglesia. La iglesia tiene posturas, opiniones sobre diversos temas. Y a veces hay diversas opiniones. Por ejemplo, nuestra iglesia es evangélica, es bautista, y eso significa algo. O sea, esos apodos eclesiales no están porque el misionero que la fundó dijo,
¿Qué nombre le pongo? Vida nueva, ¿pero qué? Bautista, pues, ¿no? ¿Qué será? Así se llama un jugador. Ah, Bautista. No, tiene un sentido. Bautista significa que nuestra iglesia tiene ideas, posturas que son propias de la denominación bautista. Igual, cuando hablamos de evangélica, tiene un sentido. Lo mismo cuando vayamos y caminamos y vemos a una iglesia que dice Iglesia Metodista de Lima. Tiene un sentido que diga metodista. Ellos creen en algo. No son bautistas. Los luteranos igual, los presbiterianos igual. No, ellos tienen algo. Ah, entonces esto no son mis hermanos, todos son herejes. No, son tus hermanos. Solo que piensan distinto a nosotros en ciertas cosas. Pero somos cristianos todos. ¿Por qué? Porque ellos creen lo mismo que tú y yo creemos en cuanto a lo fundamental que enseña la palabra del Señor. Le hemos cantado grandes partes de esas verdades fundamentales. Que Cristo murió por nosotros, que resucitó, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es mi hermano en la fe. De ahí podremos tener diferencias y posturas. ¿Quieres aprender más sobre las verdades fundamentales? Cuando se abra el módulo 0 volveremos a hablar sobre las verdades fundamentales del cristianismo. Pero la herejía, chicos, una vez más, va contra esta realidad. Ahora, la herejía se puede ver de dos aspectos, porque la herejía es justamente buscar alternativas y opciones. Eclesialmente se ha utilizado la palabra herejía para describir a una persona que tenga al menos una de las dos características que voy a decir. La primera de ellas es que afirme como verdadero algo que va en contra de lo que la Biblia explícitamente enseña. Esa es una primera característica. Ejemplo, si yo mañana les digo que Jesús no es Dios, yo estoy cayendo en herejía. Porque bíblicamente la palabra del Señor es abrumadora en la respuesta de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Logos divino, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Pero también se utilizaba la palabra herejía para alguien que era constantemente rebelde ante la autoridad eclesial. Ese también es un hereje. Ejemplo, que yo como líder de jóvenes les hable del pastor, les hable mal del pastor todo el tiempo. Y que les diga, no sé, a mi grupo de la coordinación, no escuchen al pastor, bórrenlo, ignórenlo, hay que hacer golpe de Estado. En la asamblea que se va a convocar de acá a unos meses, hay que votar por un nuevo pastor, hay que sembrarle cosas al pastor. Ahora, el pastor no es perfecto, tiene sus pecados, tiene sus errores, y a veces yo con el pastor hemos tenido nuestras discusiones. Pero él es el pastor y yo soy el líder de jóvenes. ¿Quién tiene más autoridad, el pastor o el líder de jóvenes? Honestamente, ¿quién? Es un orden. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El gerente general o el gerente de una división? Así es, señores. Y eso es la autoridad. Y se respeta. Tú tienes que respetar. Acá en la iglesia estamos para respetar. No para opinar todos igual, pero para respetar, obedecer y amar. Entonces, se le sancionaba como hereje a alguien que constantemente se rebelara contra la autoridad. Ese también era un hereje. Entonces, ahí una vez más, no hay amor, pues no hay amor a la verdad de Dios, ni hay amor sobre las autoridades que Dios ha colocado dentro de su cuerpo. ¿Quién colocó al pastor Salvador Bazán como pastor de nuestra iglesia? ¿Fueron ustedes? ¿Alguno de ustedes votó para escogerlo como pastor? ¿Quién lo colocó? Dios. Seguramente hubo personas hace muchos años que lo escogieron como pastor principal, pero yo te pregunto, ¿hay algo que vaya en contra o que pueda ir en contra de la voluntad de Dios si es que Dios así no lo quiere? No. ¿Ustedes me escogieron como su líder de jóvenes? No, Néstor, yo he escogido a Diego. ¿Ustedes me escogieron como líder de jóvenes? No. Chicos, la respuesta es no. Me puso Dios.
Y yo le responderé a Dios y obviamente al pastor de mis acciones. Y los líderes de grupo de vida responden ante mí y ante el pastor. Y ustedes responden ante sus líderes de grupo de vida y ante mí y al pastor. Ah, Néstor, entonces el pastor es más que todos. No, no, no. ¿No es así? Él es el servidor, así como yo soy tu servidor. Tiene autoridad sobre la iglesia en ciertas cosas, así como yo tengo autoridad en el ministerio sobre ciertas cosas. Nada más. Y es nuestro deber obedecer en lo que tengamos que obedecer. Evidentemente, si el pastor viene y te dice, tienes que votar por el APRA, bueno, tú puedes decirle que no, porque no está dentro de sus funciones, él no se puede enseñorear sobre ti. Si yo te digo, mañana, Diego, quiero que vengas con polo blanco, porque quiero que todos mis líderes vengan en polo blanco, porque así de la gana se me da de polo blanco, la respuesta es no, a no ser que haya una actividad, pues si coordinamos, ¿no? La respuesta es no, porque yo no tengo poder sobre ti. Yo no tengo poder para decir, Diego, de ahora en adelante tú te vas a casar con Pepita. Yo no tengo autoridad sobre su vida. Pero sí tengo autoridad para decirle, bienvenido Adriano, ¿cómo estás? Siéntate. Pero sí tengo autoridad para decirle, Diego, por favor, pásame esto o aquello, ayúdame con esto. Esa es otra cosa. Entonces, chicos, no debemos caer en la herejía. La herejía es destructiva. Para ya ir terminando, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, para ya ir terminando con la prédica del día de hoy. Hay más versículos, les animo a que ustedes lo anoten y que puedan reflexionar en ellos, porque son advertencias de lo que la herejía puede causar en nuestra vida. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La verdad se sostiene por la gracia del Señor, pero Dios en su soberanía ha levantado hombres y mujeres para que sean siervos de la verdad. La pregunta es, ¿tú eres siervo de la verdad o eres siervo de la mentira? Yo soy siervo neutro, Néstor, eso no existe. ¿Eres siervo de la verdad o siervo de la mentira? La palabra del Señor dice, procura con diligencia manejar la palabra de la verdad. Yo te doy una consulta. ¿Alguien de aquí se sabe el Salmo 23? Levante su mano, completito. ¿Nadie? Sí, es el Salmo 23. ¿Alguien se sabe el Salmo 23? ¿De memoria completito? ¿Nadie? Dios mío, mal ejemplo. Otro ejemplo más. Hay que trabajar, chicos, en serio, me han decepcionado. Más sencillito, Juan 3:16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Levante su mano. Ahí somos más. ¿No? Ya, ok. Ahí somos más manos levantadas, ok. Pregunta. ¿Por qué se sabe en Juan 3:16? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil recordar Juan 3:16? Porque se repite constantemente. Lo veo en redes sociales, lo veo en videos, lo veo en muros, el pastor lo repite todo el tiempo. Cuando hay prédicas es un versículo que se utiliza una y otra vez. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? ¿Qué dice Josué 1:8? Perfecto. ¿Quién más tiene un versículo favorito en la Biblia? Danelli. ¿Qué dice? ¿Quién más? Un versículo, tu versículo favorito. ¿Alguien tiene un versículo favorito? Carla, ¿quién? Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien. ¿Por qué te sabes tu versículo favorito de memoria? ¿Por qué es tu versículo favorito? Tan sencillamente como eso. ¿Por qué es mi favorito? Te lo paro repitiendo. Mi versículo favorito es Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Me encanta ese versículo. Es para mí el versículo más teológico de las Escrituras. Me encanta, me encanta. Y me lo sé de memoria porque lo repito una y otra vez. Porque me gusta. Si a ti te gustaran las Escrituras, te sabrías las Escrituras. Ese es el punto. Pablo le dice a Timoteo antes de partir,
te pido encarecidamente, Timoteo, que te presentes ante Dios como un hombre que maneja la verdad. Pedro lo dice de otra manera. ¿Dónde está Pedrito aquí? Pedrito. Oye, no lo puse. Bueno, no, Hebreos 13:9 dice que crezcan en la gracia. Chicos, para cerrar, la herejía es un pecado que crece en nuestros corazones cuando no amamos a Dios. Y en la ignorancia comenzamos a aceptar o abrazar cosas que son ajenas a la verdad de Dios. Lian, te voy a pedir que me ayudes con la pronunciación. ¿Schleiermacher? ¿Cómo es? Schleiermacher, ok. Schumacher. Schleiermacher, ¿sí? ¿Puede ser? Schleiermacher. Ah, eso parece banda de metal. Schleiermacher, para los que no saben quién es, ¿has leído una obra de él? No. Ni la lees, pero igual puedes leerla. Yo sí he leído una obra de él. Schleiermacher es el padre de la teología liberal. Y en resumidas cuentas, evidentemente un hereje, en resumidas cuentas, lo que él decía, porque tratar de resumir su teología es muy amplia, pero voy a pecar quizá de absurdas ciertas cosas, pero para poder resumir todo y entendamos. Schleiermacher decía que toda la fe cristiana es un error de concepción y que en realidad lo que verdaderamente enseña la Biblia es la experiencia del hombre en su conciencia de Dios. Y Schleiermacher decía entonces que la vida cristiana, lo que enseña la Biblia, lo que enseña la iglesia, es solo el desarrollo de tu relación y tu interpretación de cómo tener una relación con Dios. Él lo hablaba de la experiencia religiosa. Y esto causó un boom en su época. Estamos hablando siglo XIX, en el boom de la teología liberal. Evidentemente él negó la resurrección, él negó el nacimiento virginal, él negó los milagros y las obras portentosas que Dios ha hecho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en una de sus últimas cartas, él incluso llega a decir, no sé si existe Dios. Así quedaron todos. Un teólogo, un antiguo ministro de la iglesia, llegó a decir esas palabras, porque resumió la verdad de las Escrituras y la verdad de la iglesia en solo es la descripción de cómo tú interpretas tu experiencia con Dios. No es la verdad, es tu idea de la verdad frente a Dios. Y causó mucho revuelo en la iglesia y en las personas en esa época. Y muchos otros hombres utilizaron sus escritos para seguir construyendo lo que se conoce como la teología liberal. La herejía es un mal que destruye las vidas. Hace pocas semanas se mencionaba un año más de la fecha de nacimiento de Karl Barth. Para los que saben quién es Karl Barth, quizás nunca escucharon su nombre. Barth es para muchos una de las mentes más brillantes de la iglesia del siglo XX. Un hereje también. Y Barth, más allá que trató de unir la postura liberal con la postura tradicional de las escrituras, se hizo un mix a lo que se le llamó la neortodoxia o la nueva ortodoxia. La vida de Barth demuestra lo que es cuando nosotros dejamos que la herejía se vuelva parte de nuestra vida. Barth llegó a la conclusión que la fidelidad era un constructo moral de la iglesia y no algo que Dios verdaderamente exigía. Y él llevó a su amante, que era su secretaria, a su casa para que conviva con él y su esposa. Le hizo mucho daño a su esposa. Porque, chicos, eso es lo que hace la herejía. Lo que tú crees dictamina lo que tú haces. Si tú crees que Dios es Dios, que Jesucristo es el Señor y es el Rey, que tus acciones lo demuestren. Porque puede ser que tú simplemente digas, Néstor, yo creo en Dios, pero vives como si Dios no existiese. O puedes decir, Jesús es Rey, pero vives como si Jesús fuese un siervo tuyo y no el Rey de tu vida.
puede ser, joven, que tú por dentro seas un hereje, más allá de que con labios digas que no. Cuídate. La herejía y la división es algo que está en el corazón del hombre. Si nosotros no trabajamos nuestro amor al prójimo y nuestro amor a Dios, si la Biblia no nos importa, si la iglesia no nos importa, entonces estamos a un paso, chicos, de cometer estos pecados. Preguntas para la reflexión, para dividirnos ya en los grupos de vida. 3 preguntitas y te pido que puedas responder con la verdad. ¿Estudiar la palabra de Dios es una prioridad en tu vida? ¿Estudias la palabra del Señor? No solo lees un versiculito y dices, bueno, vamos a leer mi pan diario, que son 3 renglones, ¿no? ¿Estudiar la palabra de Dios es una prioridad en tu vida? ¿Cómo? Si dices que sí, ¿cómo? ¿Cuándo la estudias? Segunda pregunta, ¿tienes buena actitud con tus autoridades eclesiales o es una lucha? ¿Respetas al pastor o a los pastores, a los diáconos, al líder de tu ministerio, al líder de tu grupo de vida? Honestamente es una lucha. No sé, Néstor, el pastor me mira feo a veces. El diácono no se baña. No sé, tantas cosas que puedes decir. Y tercero, ¿qué acciones crees que puedes hacer para aumentar tu amor a tus hermanos y conocer más de Dios? ¿Qué crees? Que Dios te está hablando para que tomes decisiones prácticas, para que crezcas en el amor. Porque el amor se crece, chicos, no es un estado solamente, es una vida. Podemos crecer en amor como podemos decrecer en amor. Preguntas para los grupos de vida. Bien, chicos, dicho lo expuesto, nos dividimos en grupos de vida, las señoritas en la parte de adelante, los varones a la parte de atrás, por favor.